Mientras que voy poniendo la presentación, explicar el tema del nombre. Eso hace referencia un poco a mi edad. Es una vieja película de la década, finales de la década del 60. El bueno, el malo y el feo, que pertenece a una trilogía de western, que los protagonistas eran tres, ¿no? Clint Eastwood, que es el bueno, Eli Wallach, que era el feo, y Lee Van Cleef, que era el malo, ¿no? Y a partir de esos personajes que justamente no eran parte, digamos, de la tradición de los personajes clásicos del western, ¿no? Van construyendo una historia, que al final termina sobre el final de la película, con un duelo entre los tres, ¿no? Por lo cual uno de ellos va a caer. No les voy a contar el final, pero es interesante mirarlo, pero en donde todos los protagonistas, de alguna forma u otra, no correspondían a los criterios de este tiene la razón, ¿no? Yo creo que en ese sentido, un poco la idea de presentarles la ponencia con ese nombre se refería a eso. Esperemos a ver si... Esperen que la idea no es pasarlo todavía todo. Ahí lo están viendo, sí. Bueno, y un poco era la idea de trabajar sobre esa idea de puzzle ideológico, ¿no? En el conflicto Rusia-Ucrania y el marco europeo, obviamente a partir de nuestro diario, el IPA News, ¿no? Y un poco cuando uno le toca hacer el final de una conferencia con dos compañeros que han trabajado un montón de temas, hay un conjunto de temas que se van a repetir, ¿no? Es imposible no repetir. Pero muchas de las cosas que están sobre el último diario, que es Marcha, para Martín, que no tiene por qué conocerlo, hace referencia a un diario histórico de la intelectualidad uruguaya, y por eso va a ser el que nos siga para resumir algunas ideas. Pero hay un conjunto de planteos que nos permiten ver, pensar y complejizar el proceso del conflicto, ¿no? Es decir, por un lado los elementos geoestratégicos que están planteados, en torno a los distintos componentes que están ahí de alguna forma u otra, buscan un espacio, ¿no? Hay una idea que es de Hasse dentro de lo que es la geoestratégica, que es de Mackinder, que sobre la idea del corazón de la Tierra, ¿no? Es decir, la masa continental, y que eso de alguna forma u otra revive, ¿no? En torno a quién controla esa parte asiática, ¿no? Domina el mundo. Entonces, esto está de alguna forma u otra mezclado con un conjunto de discursos. Y al mismo tiempo, y lo decían los compañeros, el tema de los fundamentos ideológicos. Uno cuando escuchaba los primeros discursos de Putin, lo asociaba al paneslavismo, un elemento tradicional. Pero a eso se han ido sumando otros elementos ideológicos, otras fundamentaciones ideológicas que son interesantes tener presentes, ¿no? Y en ese sentido, esa disputa que se hace en la propia Rusia, que ha estado siempre presente en torno a somos occidentales o somos asiáticos, también se introduce como un elemento a tener en cuenta. E indudablemente, con la idea geoestratégica, el tema de el control de la biodiversidad. Pero justamente Gabriel terminaba con algo que era lo que me había llevado también a pensar el título, ¿no? Cuando uno veía el estallido de la guerra, parecía que había que colocarse en un bando, ¿no? Es decir, aquellos que tenían tradición comunista o venían de la izquierda más radical, había que defender Rusia, porque Rusia representaba esa tradición soviética, del otro lado estaba la CIA, la OTAN, ¿no? El capitalismo, ¿no? Y los nazis, ¿no? Obviamente en Ucrania estaban los nazis, ¿no? Y al revés, ¿no? Rusia representaba todo el totalitarismo, ¿no? Y Ucrania representaba la libertad. Y en ese maniqueísmo de Rusia y Ucrania se perdían un conjunto de elementos que era por lo menos interesante y fundamental.
Y en este sentido, la idea de trabajar con esos 4 diarios, el Sputnik, obviamente el ruso, bueno, el Le Monde francés, y acá Segodaña, y pido perdón como el pronuncio, que es un diario ucraniano, que son inventados, ¿no? Pero que en definitiva hacen a los fundamentos ideológicos en algunos casos que están planteados, ¿no? En el caso concreto de lo que plantean los rusos, ¿cuál es el fundamento? Rusia actúa en Ucrania para defender la independencia de los habitantes del Donbass, ¿no? Es decir, hay rusos que están siendo atacados por bandas nazis y lo que intenta hacer, obviamente, Putin es defender a esos territorios que han sido atacados durante todo este periodo, del 2014 hasta ahora, por bandas paramilitares. Y ¿no? Se cayó. Y Putin, lo decían los compañeros, repite la idea esa de que la culpa es de Lenin. Algo que Hoffman también decía, dicho sea de paso, cuando reflexionaba sobre el caso yugoslavo, ¿no? Es decir, cuando escribe Nación y Nacionalismo, hace la misma apreciación. En realidad, Putin cita a Hoffman, ¿no? Así que vamos a reivindicarles algo en torno a eso. Y acá es, en esto de la Rusia, es la Rusia soviética, no es la Rusia soviética, ¿no? Es decir, esto también tiene que ver con qué complejidades nosotros tenemos en la Rusia postsoviética y qué es lo que conviven dentro de eso, ¿no? En este sentido, y hace al proceso de crecimiento de Rusia en el tablero mundial, Gabriel mencionaba un libro que para mí es fantástico, que es el de Sport, porque ahí ustedes ven las charlas individuales que están teniendo los distintos gobernantes, ¿no? Y qué cosas pesan en el momento de negociar justamente la salida después del 89, ¿no? En donde Mitterrand le recuerda a Kohl la Primera Guerra Mundial. O sea, están discutiendo en el 89 y Mitterrand le está cobrando cuenta de la Primera Guerra Mundial. O sea, cómo está presente la historia en esos momentos, ¿no? Pero ahí también se negocia qué cosas no iba a hacer Europa cuando los países vinculados a la Unión Soviética quedasen completamente independientes. Entre ellos había un acuerdo específico de no ampliar la OTAN hacia el este, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver el problema o los miedos que fundamentan algunas de las cosas que los rusos hacen. En el caso de Yeltsin quiere un conjunto aplica el modelo neoliberal a ultranza, ¿no? Ahí tenemos lo que ahí aparece como economía mafiosa, hace referencia a estos oligarcas rusos, posteriormente dueños de cuadros en Inglaterra y en otros lugares, pero que implican cómo se privatizan en forma masiva las empresas públicas soviéticas y cómo quedan estas muchas veces en manos de 15 de los 15 oligarcas rusos, que tienen un enorme poder económico. Y frente a un Estado que es débil desde el punto de vista de cómo centraliza la decisión, ¿no? Ahí hay un intento de Yeltsin de tratar de dominar el territorio ruso y de hecho algunas reformas que terminan intentando eso, pero que en definitiva los distintos historiadores hablan de que la autonomía que mantienen algunas de estas regiones tiene que ver con que el Estado ruso no tenía las posibilidades concretas, especialmente desde Moscú, de aplicar su poder como tal. Y las políticas que realiza desde el punto de vista de las alianzas estratégicas son pro-occidentales, por lo menos en los primeros años, ¿no? Hay un intento de esta Rusia de Yeltsin de ubicarse en el marco de Occidente, apoyar a Estados Unidos, apoyar un conjunto de acciones en Europa, ¿no? Pero esto no funciona. En realidad, acá aparece también esa idea de esa Rusia no conocida, de esa Rusia temida, pero que es necesario tener controlada, pero que tampoco nos interesa que sea demasiado poderosa, ¿no? En esa idea de la masa continental que tiene Rusia y que al mismo tiempo tiene algo que lo sigue haciendo pesar Putin, sus armas nucleares. Cuando Putin llega, ¿no? Martín hablaba de putinismo como conservador y antioccidental.
bueno, lo primero que hace es exonerar a Yeltsin, ¿no? Paga el llegar al poder. Pero la intención claramente de Putin es colocar a Rusia nuevamente en el tablero mundial. Y para eso necesita un Estado fuerte. Este Estado fuerte es claramente conservador, ¿no? Es decir, reafirma el nacionalismo, reafirma políticas, bueno, xenófobas, antihomosexuales, ¿no? O sea, todo eso que nosotros sabemos hacen a reafirmar el poder central, ¿no? Tiene que ver con sus vínculos directos con la Iglesia Ortodoxa rusa, es decir, hay una fundamentación del poder del Estado, y en eso que ahí aparece como democracia, algunos hablan de democracia de baja intensidad, débil o autoritaria, después vamos a hablar de otras cosas que se refieren a otros países de estados iliberales, ¿no? Pero que es el funcionamiento a través obviamente, de la democracia formal, pero con una enorme concentración del poder en lo que es el poder ejecutivo y en Rusia Unida, que es el partido de Putin, que inclusive crea una oposición, ¿no? Para jugar justamente al tablero de una oposición controlable, ¿no? Esta oposición controlable que se crea en particular para debilitar también al Partido Comunista, que el Partido Comunista, después del proceso postsoviético, ha sido, o fue durante mucho tiempo, una fuerza electoral muy fuerte, ¿no? Llegando por encima de los 20%, y muchas veces la idea de la vuelta al comunismo fue parte del argumento para apoyar o fortalecer la figura primero de Yeltsin y después de Putin, ¿no? En un artículo que tiene Martín en Nueva Sociedad, habla justamente de un cambio que está viviendo ahora el Partido Comunista, porque ese Partido Comunista ruso es un partido que, especialmente durante los años siguientes con Yeltsin, especialmente con Putin, se ha vuelto claramente nacionalista, fue claramente nacionalista. Es decir, no había muchas diferencias entre su discurso y el otro. Bueno, era conservador desde el punto de vista de lo que estábamos viendo recién. Y en este sentido, de un Estado fuerte que tiene que incrustarse en el tablero mundial, la idea de frenar a la OTAN, ¿no? La OTAN aparece ahí como un miedo latente frente a ese Estado ruso. Y eso que aparece ahí de la dependencia de las exportaciones, es lo que nosotros vamos a llamar el talón de Aquiles, porque es con lo que juega Rusia en el tablero de decir, bueno, nosotros cortamos el conjunto del gas, cerramos la canilla, pero también es la debilidad que tiene Rusia porque depende desde el punto de vista económico de las exportaciones de gas y petróleo. Y que el crecimiento del PIB que ha tenido en los últimos tiempos tampoco ha generado modificaciones dentro de su estructura económica, ¿no? Por eso digo que es un talón de Aquiles. Y en esto de la Guerra Fría, especialmente sobre el final de la Unión Soviética, el comienzo de la etapa de Yeltsin, ¿no? Hay que ver cómo los países occidentales actuaron sobre Rusia, ¿no? Porque esto también fundamenta el argumento del antioccidentalismo, es decir, a ver, la Guerra Fría no nos vamos a detener eso, que implica un enfrentamiento en todos los niveles y regiones posibles, pero en el proceso de derrumbe de los países socialistas, más allá de claramente las movilizaciones que existieron, hubo intervención específica, ¿no?, de los países occidentales. Y esto tiene que ver con fundamentar, argumentar a favor de esos grupos como defensores de la libertad, defensores de derechos, más allá que después muchos de esos estados o esos movimientos nada tengan que ver con el liberalismo occidental, ¿no? Y esto genera problemas que ahora después vamos a ver. Y están las revoluciones de colores, ¿no? En donde aparece Ucrania también, que son revoluciones inducidas, tienen que ver con nuevos operativos, estos sí claramente vinculados a la inteligencia, de cómo nosotros, frente a determinados gobiernos que pueden ser contrarios a nuestros intereses, podemos actuar, ¿no? En donde obviamente hay también gente que actúa convencida de lo que está planteando, pero que en estos casos hay demostraciones de la clara influencia de los servicios estatales.
Rusia también va a hacer lo mismo. Lo menciono ahora porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa al lado europeo, ¿no? Porque en este juego del tablero, ahí me quedó después lo arreglo para que lo vean. Vamos a subir esto, que es lo que está tapando. En la etapa de la posguerra fría, y por eso hay que mirar las fechas para entender lo que los rusos, especialmente el gobierno de Putin, siente o lo que argumenta, es lo que está pasando. Es decir, si uno lo ve en el mapa, hasta le queda más claro, ¿no? El cercamiento que está sufriendo Rusia, o que Rusia siente que está sufriendo, ¿no? Es decir, en ese mapa ustedes ven lo que es la OTAN en el 98 y lo que es la OTAN en el 2022, ¿no? Es decir, cómo, salvo Bielorrusia, ¿no? Y Ucrania, ¿no? Aparecen, estamos, ahí va, más fácil así. Ahora sí. Perdón. Y ahora agregarle final. Claro, ahora hay que agregar más cosas, ¿no? Sí, claro, del punto de vista de la vieja estrategia soviética, que en definitiva también eso se traslada a Rusia, esto es el colchón. Este es el colchón territorial que necesitan para evitar una invasión, ¿no? Los acuerdos vinculados a la Segunda Guerra Mundial necesariamente colocaban a esto como el colchón territorial que podía evitar que Rusia fuese nuevamente invadida. Y en los acuerdos que hace Gorbachev con las potencias occidentales, implicaban que esos países que están ahí en rojo no iban a ingresar a la OTAN, ¿no? Porque implicaba la seguridad más cercana a la Rusia. Pero esta también hace a las posibilidades concretas de Rusia. Rusia tiene un problema, después lo vamos a ver en otro mapa, que es la salida al mar, que no hay que perder de vista. Ellos pierden los estados balcánicos, la Unión Soviética, los estados balcánicos eran los que la salían justamente salida al mar, a un mar cálido que pudiesen salir durante todo el año, y la otra salida es por el Mar Negro. La otra salida es justamente por la zona en que ahora estamos en conflicto. Porque si no, ¿no? Es muy difícil el comercio para Rusia, ¿no? Y eso es un problema geoestratégico, ¿no? En donde tener países aliados o neutrales es fundamental, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿por qué Rusia está planteando tales cosas? ¿No? Tiene que ver con que están llegando al límite de a la frontera que ellos consideran la defensa mínima que deben tener, ¿no? Y recuerden que al mismo tiempo, hasta tener cero de OTAN, eso implica tener ejército de OTAN, ¿no? La comparación que en su momento se hacía era, pensemos en la Cuba con los misiles frente a Estados Unidos, ¿no? Esa es la amenaza, ¿no? que ha argumentado, que sienten frente a esto. Ahora, ¿qué pasa del mundo occidental? ¿No? Es decir, a ver, los rusos tampoco se quedaron quietos, ¿no? Es decir, en este proceso geoestratégico hubo una respuesta rusa, ¿no? Una respuesta rusa que también implicó conflictos de baja intensidad, ¿no? Del punto de vista concreto, bueno, la dependencia energética, ¿no? Es decir, ahora después vamos a ver la dependencia energética que tiene Europa con Rusia, pero eso implica, ¿no? Que ciertas cosas pueden hacer. Ahora, ¿qué hizo Rusia? Bueno, Rusia en realidad tiene una política diplomática muy pragmática en torno a con quién negocia o quién no, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto tiene que ver con los conflictos de baja intensidad, con las guerras híbridas, financia, apoya, ¿no? A los grupos de ultraderecha que están en Europa, ¿no? Y esto complejiza un poco la situación, porque en esa idea de buenos y malos, ¿no? Esa Rusia que se siente amenazada por Occidente no ha tenido problemas en financiar en algún momento a Le Pen, ¿no? A la Liga del Norte en Italia, ¿no? A Vox, es decir, ¿por qué? Porque también por detrás de esto hay una idea de las nuevas derechas, de las ultraderechas, de pensar en una Europa-Asia,
¿no? Y en esa idea de Europa de Asia nos separamos del occidente Estados Unidos. Entonces, empieza a complejizarse, ya no son ni buenos, ni feos, ni malos, o sea, los problemas de las distintas actores son complejos, ¿no? Y en torno a eso, y esas interrogantes, porque todavía estos tienen que ver con lo que no sabemos, o lo que presuponemos, y puede estar, ¿no? La idea del Brexit en Inglaterra, o las propias elecciones de Estados Unidos cuando gana Trump, todo apunta a que los servicios rusos estuvieron presentes, ¿no? Entonces, inclusive la propia política internacional de Trump durante esos años. Ahora, esto es parte de las cosas que, por eso las pongo con signo de interrogación, pero las otras las podemos estar afirmando. Ahora, la búsqueda de aislar, especialmente aparece nuevamente ahora con Biden, ¿no? Ahí tienen el mapa, ¿no? Hay una idea claramente de Estados Unidos hoy de aislar a Rusia, con una ventaja sustancial. Estados Unidos no depende del petróleo ruso, ¿no? A partir especialmente de Obama empezaron a explotar el petróleo de esquisito y por lo tanto ya no dependen, ¿no? de la importación de petróleo de otros lados. Entonces, es el famoso anda vos que yo te cubro, ¿no? Es decir, Estados Unidos empuja, ¿no? a Europa que tome un conjunto de medidas con Rusia sin tener ninguna consecuencia económica directa, ¿no? Cosa que en el caso del tema energético, Europa sí tiene, ¿no? Y acá me voy, bueno, esto es lo que les decía del acceso al mar de Rusia, ¿no? Es decir, uno de los problemas geoestratégicos que tiene Rusia es por dónde sale, ¿no? Y por eso, y no voy a, porque justo Gabriel avanzó un montón en los últimos acontecimientos, Crimea no es Donbass. Perdón. ¿Por qué? Porque Crimea sí es fundamental para esta salida, y en el 2014 no dudan en actuar. Pero en el 2014 ya existían grupos que se dictaban autónomos de Ucrania. Pero Rusia no interviene, ¿no? Porque sabe dónde intervenir y dónde no. En ese momento, y esto tiene que ver con lo que lo decía Gabriel, y por eso digo que ¿no? Es decir, el intento de ingresar en la Unión Europea termina con su negativa, y eso termina en realidad con la caída del gobierno, ¿no? Bueno, ¿por qué actúa sobre Crimea? Porque Crimea es el eslabón sobre el Mar Negro, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Y en ese momento, 2014, no actúa sobre el Donbass. ¿Cuándo actúa sobre el Donbass? Bueno, tiene que ver con las últimas acciones, ¿no? Con la intención claramente del ingreso a la OTAN de Ucrania, y eso sí, ya es el límite posible para la defensa rusa, ¿no? Pero como verán, bueno, y acá me olvidé de agregarlo, ¿no? Si nosotros ahí tenemos, ya aparecen en el 2004, ya aparecen, ¿no? Ya aparecen los batallones neonazis en la anexión de Crimea, vuelven a aparecer, y en la lucha en el Donbass también, ¿no? Y que estos batallones neonazis, el donde más conocido es el de Azov, ¿no? Inclusive conocido porque tengo un policía que lo tenía tatuado en el cuello, son también campos de entrenamiento de otros grupos neonazis en el resto del mundo, ¿no? Esto también es un problema. Esto tiene que ver con las cajas de Pandora. Esto tiene que ver con las cosas que están ahí latentes que se abren, ¿no? Pero como vimos recién, ¿no? En el caso de Rusia, tampoco es inocente, ¿no? Y esto tenía que ver con algo que Gabriel tenía en los mapas y no se pudo ver, que tiene que ver con los rusoparlantes, ¿no? Es decir, porque las cosas son complejas, ¿no? Es decir, lo amarillo vendrían a ser los que hablan más ucranianos, y los verdes por tradición, por esa idea de frontera. Pensemos en nuestra propia frontera
nuestra habla, ¿no? Bueno, eso y las conjunciones, pero esto no tiene que ver con el sentirse ruso, simplemente que es el idioma preponderante. Bueno, esto es al 13 de julio, ¿no? Por esto puede haber cambiado, es el mapa del conflicto hoy. Pero inclusive, pensando en los elementos vinculados a Ucrania, los sectores, ¿no? Especialmente los sectores agrarios que se encuentran en la zona oeste, son los más deseosos de ingresar a la Unión Europea, vinculados especialmente con los créditos que la Unión Europea puede dar de subsidios al agro, ¿no? Entonces, también esas tensiones a la interna de la propia Ucrania, uno tiene que tenerlas presentes cuando mira la complejidad del proceso. Y vayamos al último diario, al nuestro, digamos, ¿no? Mafalda siempre nos sirve para colocarnos en... No pierde vigencia en esto de irresponsables trabajando, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Que es bueno, esto que yo decía, la derecha e izquierda, cuando pareciera que defender a unos es ser de izquierda, defender a otros es ser de derecha, ¿no? Ha generado, y lo mencionaba Martín cuando hablaba de esos discursos rusofóbicos que hay, ¿no? De negar de negar todo lo ruso, ¿no? Que se aprecia socialmente. Yo voy a contar una anécdota porque un amigo mío que vive en Cuba se pone a hablar con dos viejitas, dice él, ¿no? En francés. Él había sido sindicalista de los gráficos y en función de eso había estado a nivel internacional. Entonces se pone a hablar y de pronto nota que el francés de ellas es distinto. Entonces digo, ustedes son rusas. Y las dos viejitas se ponen tensas por la pregunta, ¿no? Sí, somos rusas. Ah, está, y ahí empiezan a ver. Lo que pasa es que nosotros venimos a Cuba porque es el único lugar donde podemos vacacionar sin que seamos rechazadas, ¿no? O sea, ya Europa se había convertido en un lugar en donde ellas no podían estar justamente por el rechazo que sufrían los rusos. Vamos hablando, y bueno, y viajaban a Cuba y dicen, bueno, acá todavía esto no se nota, ¿no? Bueno, esos elementos de exacerbación de los nacionalismos, la xenofobia, en este caso la rusofobia, ¿no? Y bueno, del otro lado, la exacerbación de la contraria al occidentalismo, generan cajas de Pandora, ¿no? Es decir, porque acá, en definitiva, estos discursos favorecen, ¿no? La exacerbación de algunas cosas. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Esta es la dependencia, ¿no? de los países con respecto a Rusia, ¿no? Del gas, ¿no? Es decir, pero pensémoslo al revés, también es la dependencia que tiene Rusia con respecto a su venta, ¿no? O sea, por eso digo que este es un talón de Aquiles. Y esto que continuamente mencionamos, está bueno verlo en el mapa, ¿no? Por dónde pasan, ¿no? los gasoductos rusos, ¿no? Y cómo algunos de ellos pasan por la zona de conflicto, ¿no? Es decir, y muchos de estos, especialmente fueron parte de las negociaciones entre Alemania y Rusia. En realidad Alemania, después del 89, un claro acercamiento hacia Rusia y en torno a eso la construcción de estos gasoductos, ¿no? ¿Y por qué digo lo de la caja de Pandora? Porque especialmente, y eso por eso decía que había que la idea era enfocarlo en Europa, hay un descontento en Europa en general, se nota sobre las consecuencias de las políticas neoliberales, especialmente se habla de la gran recesión a partir del 2008, pero esto que ha terminado fortaleciendo determinados discursos, ¿no? Los discursos de la ultraderecha, de lo que Traverso habla de los posfascismos, ¿no? Y que nosotros vemos crecer electoralmente en Europa, ¿no? Es decir, bueno, acabamos de tener una elección en Francia, en donde la izquierda no llega, o los representantes de izquierda no llegan
a las segundas vueltas, ¿no? Y Le Pen está a pocos puntos, ¿no? En esa segunda vuelta, porque no es la primera vez que sucede, pero la cercanía que tiene con el Trump. Ahora, en este sentido, los discursos que tenemos, ¿no? Es interesante también fijarnos en algunos personajes. Pues yo acá traje uno solo, ¿no? Que es Alexandre Duguy, que estuvo en Argentina, ¿no? Hace no mucho tiempo, que ahora tienen libros traducidos. En ese momento, cuando nos tocaba leerlo en primera mano, no había libros traducidos, hoy sí existen, ¿no? ¿Y por qué es interesante estos personajes? Bueno, en primer lugar, porque en algún momento se lo mencionó como el mentor ideológico de Putin, pero más allá de que esto no sea tal cual, sí es un personaje, uno de los intelectuales de las nuevas derechas que transita y se vincula con las nuevas derechas del mundo occidental, ¿no? Y el discurso que tiene, ¿no? Son discursos que aúna elementos del marxismo, del fascismo, o sea, hay una mezcla ahí muy interesante. Bueno, de hecho, no tenían por qué haberse dado cuenta, pero lo que dice abajo de IPA News es el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad, que era lo que tenía el periódico de Gramsci. ¿Por qué? Porque también Gramsci ha sido hoy revisitado por las nuevas derechas y en torno a eso la idea de ocupar espacios ideológicos y ocupar lugares, ¿no? para avanzar, ¿no? Entonces, en este caso, Dugin es importante porque Dugin es uno de los que fundamenta que Ucrania es parte de Rusia. Es decir, Ucrania es parte de ese viejo imperio ruso y hay que tomarlo. Es más, justamente cuando se produce el 2014, él pierde parte de sus lugares de preponderancia porque sale a decir que hay que invadir Ucrania. Y en ese momento la política rusa no era esa, ¿no? Es decir, pero en definitiva hay un intento, ¿no? de unificar. Pero ¿ven cuál es el eje que plantea? Por ahí es lo que yo decía, una idea euroasiática contrapuesta al occidentalismo. El occidental, todo lo que viene de Estados Unidos es malo, y lo que hay que reafirmar son los viejos valores, ¿no? Los valores que nos hacen diferentes al resto, ¿no? Y esto es parte de las lecturas, ¿no? que tienen las nuevas derechas hoy, ¿no? Y hay una reformulación, pensemos en todo lo que hemos estado viendo en estos momentos, ¿no? Es decir, el ultranacionalismo está exacerbado en estos momentos, ¿no? Es decir, ya sea en contra de Rusia o en contra de Occidente. Hay un discurso del odio, ¿no? Exacerbado. En este caso, es interesante también ver, y eso había TikTok que lo mostraban, cómo ahora la migración ucraniana es bien recibida, porque estos son europeos, son gente como nosotros, ¿no? Pero más allá de lo del racismo que implicaba eso, ¿no? Implicaba una visión, es decir, una cosa, a ver, Europa tiene un problema poblacional, ¿no? Alemania lo tiene. Parte de las críticas que tuvo Merkel en torno al recibir a los sirios tenía que ver porque obligaba al resto de Europa a hacer lo mismo. Pero el argumento era, pero es porque en realidad Alemania necesita mano de obra barata, necesita más población, ustedes están justamente en un descenso poblacional, entonces están cubriendo un problema migratorio que no lo pueden resolver porque a la interna del Parlamento no lo resuelven con esta supuesta ayuda humanitaria. Pero ahora vienen blanquitos, rubios, ¿no? a ocupar esos lugares. Entonces, también esto tiene que ver con los problemas que Europa vive y en donde también el conflicto ucraniano de alguna forma resuelve, ¿no? Los gobiernos iliberales, lo que aparece ahí, ¿no? Yo esto lo discuto en clase, no me gusta la idea de esos gobiernos iliberales, esto se refiere a Polonia, Hungría, ¿no? Creo que a veces no nos atrevemos a mencionarlos de otra forma, ¿no? Pero son los que están ahí en la frontera, ¿no? Es decir, gobiernos en donde el poder ejecutivo domina claramente al poder judicial, en donde la libertad de prensa no existe, en donde los partidos políticos
son perseguidos. Bueno, y eso es lo que se está dando en toda esa zona de Europa del Este, ¿no? En los otros, ¿no? La idea de a veces llamarlos posfascistas es porque respetan la democracia, pero también los fascismos respetaron la democracia hasta que tuvieron los gobiernos. Llegaron a través de vías democráticas. Entonces, también esas formas que a veces nosotros nos referimos a estos periodos de tránsitos, me parece que son complejas, que tienen que ver con intentamos aproximarnos a una nueva realidad, ya no es tan claro el panorama como podía ser en el siglo XX, es mucho más complejo. En esto que yo decía de los buenos, malos y feos, tiene que ver cómo existen distintos actores geopolíticos que están planteando, y en este sentido, también cuando pensemos en dónde los ubiquemos, pensar que el concepto de izquierda-derecha es histórico, y que no puede ser encajonados sin mirarlo concretamente, ni tampoco podemos caer en los esquematismos, acá yo decía clase social, votantes, porque esto no se da, puedo demostrarlo en más de una votación, pero tampoco pensar, bueno, como Rusia es el heredero de la Unión Soviética, está ubicado a la izquierda del programa político. Y Estados Unidos, como es Estados Unidos, siempre está a la derecha, ¿no? Esto es mucho más complejo que mirarlo de ese sentido y pensarlo críticamente, ¿no? Pensarlo como, bueno, en este complejo mundo, ¿no? Hay intereses encontrados y esos intereses encontrados nos permiten por lo menos complejizar la situación que está muy bien. Sí, yo creo que gracias. Primero que nada, que no te dije, muchísimas gracias. Y gracias a los tres nuevamente. Y me parece que mientras ustedes leen las preguntas, quizás Martín, que ha sido referido muchas veces a lo largo de las ponencias, que quiera decir algo, tomar la palabra nuevamente, ahora que terminaron. Y concretamente lo que quedó pendiente para Martín en relación a lo del chat, era si podía reiterar o quizás escribir los autores que fuiste nombrando a lo largo de tu exposición. Eso es lo único que hemos recibido por ahora, porque después la otra era una pregunta concreta que ya la respondí en el chat. Así que bueno, no sé si tú quieres, Martín, o si ustedes quieren empezar, con ustedes lo que... Bien. Me parece que va a ser más, porque ahora ni yo recuerdo los nombres, que va a ser un poco más práctico que les mande una lista más tarde a Mari, y en todo caso ella la puede distribuir con los nombres de los autores que fui nombrando, así no se pierden en el chat tampoco, ¿no? Martín, dice Mari, si querés decir algo más, agregar algo a tu exposición, alguna reflexión. No, bueno, simplemente agradecer la invitación, siempre para mí es muy grato y muy interesante poder compartir espacios de reflexión y de discusión sobre esta temática que de alguna manera nos sorprendió a todos, y nadie imaginaba estar en este año, estar discutiendo o armando ponencias o intervenciones sobre una guerra, ¿no? En el propio territorio europeo. Y sin embargo, bueno, aquí estamos, y gracias a uno de los aprendizajes que nos dejó la pandemia, de poder organizar jornadas, incluso estando tan lejos, ¿no? Y poder gracias a la tecnología, estar intercambiando ideas y opiniones con el charco de por medio, como decimos aquí. Me resultó muy interesante escuchar las intervenciones de Gabriel y de Liber, y creo que por lo que escuché vamos hacia una misma dirección en lo que supone entender el conflicto o la invasión rusa desde aquí, ¿no? Es decir, ¿qué podemos decir nosotros que estamos tan lejos espacialmente, incluso
de las noticias que circulan en el propio territorio ruso y ucraniano de esa invasión, y sin embargo, en un mundo tan conectado y cuyos efectos, digamos, los efectos de la invasión se dejan ver incluso a tantos miles de kilómetros de distancia, me parece que es importante que desde nuestro espacio, de nuestro lugar, podamos generar este tipo de reflexiones y de revisiones de un conflicto en donde yo terminaba la ponencia diciendo que más allá de lo que sucede en Ucrania, que obviamente se está llevando la peor parte, también se está jugando, se está definiendo un poco el futuro del mundo, ¿no? Y ahí acá se habló mucho de la disolución de la Unión Soviética, y eso, con todos los problemas que tenía la Unión Soviética, pero durante el siglo XX jugó una suerte de papel de contrapeso, ¿no? O de demostrar que, al menos en teoría, había una alternativa al capitalismo. Eso se terminó en 1991, y como dice hoy Fredric Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Dando a entender que, que efectivamente ha quedado una sola alternativa, que es la del sistema capitalista, pero ya sabemos lo que significa el sistema capitalista en términos de las relaciones entre los seres humanos y de las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente, ¿no? De modo que creo que este tipo de situaciones o de experiencias que nos tocan vivir ahora, hemos visto en el más largo plazo, ¿no? Saliendo un poquito de la coyuntura que significa la guerra, nos tiene que ayudar a pensar efectivamente cómo sería un futuro, pero un futuro no trágico, digamos, porque, y acá retomo algo que pensó Enzo Traverso, que también fue nombrado en estas jornadas. Quienes entraron al siglo XIX lo entraron con los vientos de la Revolución Francesa, ¿no? Y con todo lo que eso supuso en términos esperanzadores. Quienes entraron al siglo XX lo hicieron con el eco de la Revolución Rusa, ¿no? Y lo que eso supuso en términos de una transformación radical del mundo, ¿no? Pero nosotros que entramos al siglo XXI no entramos ni con la toma de la Bastilla ni con la toma del Palacio de Invierno, sino que entramos con un atentado terrorista como fue el de 2001, y a eso le sumamos una pandemia y una guerra europea, ¿no? Es decir, que ahí, digamos, lo que podemos esperar del futuro, en apariencia, no es nada optimista, ¿no? Y es precisamente por eso que en este tipo de situaciones o de coyunturas, es que más allá de lo que suceda particularmente con Ucrania, creo que está en juego eso, ¿no? Y cómo, para citar a otro autor argentino, Alejandro Galiano, cómo dejar que, o evitar que solamente el capitalismo pueda soñar, ¿no? Es decir, que también nosotros podamos soñar un futuro diferente, diferente al que nos invita a soñar o imaginar el capitalismo, ¿no? Digamos ahí, Putin en ningún momento puso en duda las bases económicas de la Rusia actual, que son capitalistas, eso no se toca, y en todo caso la propuesta que viene detrás de su proyecto es una propuesta conservadora, tradicionalista, homofóbica, xenófoba, es decir, creo que nada de lo que viene detrás de eso viene a construir un mundo en el cual a nosotros nos gustaría vivir, ¿no? Y un poco en esta coyuntura, en esta invasión ucraniana, se está jugando eso, ¿no? Se está jugando a ver quién va a dominar el mundo a imponerse como un faro de esta nueva civilización. Y es por eso, repito, que me resulta muy estimulante, muy grato poder participar en una actividad como esta, en donde desde aquí podemos sentarnos a reflexionar, a discutir, a debatir sobre esta cuestión que obviamente afecta directamente a ucranianos y también a algunos rusos, pero también directamente a todo el mundo, ¿no? Bueno, lo aplaudimos otra vez, ¿no? Porque... Pará que te muestro la barra, porque... Mira, se quedaron casi todos, estamos... Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Martín, y bueno, te seguimos diciendo cuando estés por Montevideo, te venís a dar una charlita allí para que tenemos más cosas. Bueno,
No, Mari. lo que digo es que quedamos en contacto después a los efectos de que nos hagan llegar bibliografía, una bibliografía específica que nos estaban pidiendo recién, y se lo hacemos llegar a los participantes a través de los correos de la inscripción. O sea, tenemos comunicación con todos, en ese sentido no hay problema. Sí, con mucho gusto. El gran problema de la bibliografía es que en castellano hay poco y nada. Digo, nuevo, incluso traducciones, es muy poco lo que se traduce y ni siquiera es nuevo. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo por leer en otros idiomas, obviamente el ruso, pero si no, por lo menos el inglés, ¿no? Donde más o menos salen algunas publicaciones nuevas, rigurosas e inteligentes sobre esta cuestión. De modo que lamento decepcionarlos, pero la lista de bibliografía va a incluir mucha bibliografía, bueno, si no en ruso, por lo menos en inglés, ¿no? Porque lamentablemente en castellano es poco y nada lo que se puede conseguir, no solamente sobre la historia, sobre el conflicto actual, sino incluso sobre la propia historia rusa, ¿no? Es muy poco en comparación con lo que se publica en otras lenguas como ruso y inglés. Pero de todos modos, les mando una selección bibliográfica como para orientarse en este conflicto. Perfecto. Bueno, pasamos entonces ahora a las preguntas que tenemos aquí. Gabriel o Oliver. Bueno, sí, hay tres, pero yo le voy a comentar una cosa para complementar a Martín. No sé si compartimos generación, pero yo optaría también por poner una mirada, porque hoy también Liber citó a Gramsci. Yo no leía mucho a Gramsci. Todos tenemos diferentes recorridos de lectura y que eso nos complementa, ¿no? Pero también esto que vos planteas, Martín, de cómo empezó cada siglo, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión que capaz que con todo esto, capaz, no sé, digo, estamos reflexionando un poco también. En historia, ¿sabes lo que viene para adelante? Nunca lo podemos decir, ¿no? Pero a mí me da la impresión que puede haber algo de último estertor de la vieja Guerra Fría en esta conflagración, pero capaz que nos damos cuenta después que el siglo XXI empezó con otras cosas, no tanto ¿no? De repente empezó con los movimientos populares y democráticos en América Latina y en los países árabes. Yo sé que también tuvieron los atentados, no estoy negándolo como decís, sino, o con todo el movimiento feminista, que es una que no sé, quizás cuando esto, ojalá que pase, ¿no? Y se lleguen a articulaciones distintas, haya otra posibilidad de ir haciendo historias colectivas y globales. Y lo que sí me da la impresión, que no llegué a presentarlo, está en el PowerPoint, después lo vemos, es que hay una parte de todo este conflicto que tiene reminiscencias a Guerra Fría. Liber lo mostró muy bien, todo eso, pero la Guerra Fría es imposible, porque ni Rusia ni la OTAN, Unión Europea juntos, son lo que eran en el 45. Ese es un tema que, o sea, aunque mediáticamente, en la agenda académica incluso, ¿no? Parezca que el conflicto este-oeste, que sí fue un eje en el siglo XX, hoy determina el siglo XXI, los números no lo avalan, ni demográficamente, ni culturalmente, ni la producción tecnológica, ¿no? Porque alguien acá preguntaba si los BRICS pueden jugar otro rol. No lo sabemos, pero el mundo es más diverso y más amplio hoy en potencialidades, ¿no? Y hay que ver qué pasa, ¿no? Esto es una cuestión que también viene cambiando, cuáles son las diferentes alianzas, no sé, ahí creo que hay que esperar un poco, no está tan claro, ¿no? Que se define ahí. Lo que sí me parece, porque me preguntaba cómo esto se relaciona, no viene con nombre las preguntas, pero no importa, la pregunta era si esto del temor a Rusia se relaciona con el temor al Islam en Europa, ¿no? Y bueno, hay una historia que es interesante, que no solo pasa con este caso. El uso de los miedos ¿no? Es un factor recurrente de las potencias, para justificar la defensa, para el gasto en defensa, de los militarismos en general, el miedo ¿no? Pero esto viene desde la Guerra Fría, ¿no? Y desde los diferentes, digamos, construcciones de bloques. O sea que es probable, ¿no? Que haya una es acerca de que dice en Europa este miedo al Islam, a la islamofobia,
Hoy hablaban de la ultraderecha, bueno, ultraderecha, ultraderecha, más consideración del instituto entre, bueno, estamos trabajando. Pasa que no se escucha. Pero principales y nueva derecha. Bueno, ahí lo que plantea, para que lo digo para que lo escuchen acá, porque lo que plantea Maxi, que se la pregunta es si hay una relación entre la islamofobia y las nuevas derechas y la rusofobia, que esto es un tema, está cruzado raro, ¿no? Porque, como planteaba Liber, parte de las nuevas derechas simpatizan, ahora no lo dicen mucho, con Putin, ¿no? Entonces hay un tema ahí pero a su vez pasa otra cosa muy compleja, digo esto para seguir pensando, los ecologistas en Alemania, por ejemplo, están a favor de darle armas a Ucrania, y son belicistas los ecologistas, cosa que a mí me parte el alma, porque yo pensaba que yo no soy ecologista, pero dije, bueno, el ecologismo, y sin embargo, pero uno lo dice así, porque están viviendo también con el temor a que haya una guerra ahí. Es como un poco, decía Martín, nosotros lo miramos desde acá, pero entonces, incluso sectores que uno diría son progresistas en Europa, están como exacerbando su belicismo ante el miedo, ante la rusofobia, pero además porque saben que parte del régimen ruso está aliado con las derechas. Es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema como para ir viendo cómo juega. Yo insisto igual con una cosa que lo tiré al principio y a veces nos perdemos de las sociedades, ¿no? Porque también creo que fue muy importante lo que hizo Martín de la cultura, no solo los políticos, los militares, ¿no? Bueno, salió una encuesta del Eurobarómetro hace muy poquito, el mes pasado, y en la mayoría de las sociedades europeas están en contra de la guerra. A veces pensamos como que Europa tiene miedo a Rusia. Ojo, también esto, yo me acuerdo bueno, esto porque lo hemos estudiado, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial lo que fue la construcción mediática de apoyar el alistamiento masivo, no sé qué, y los miedos. Pero la mayoría de la gente no quería ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Después vino hasta un relato justificativo de eso, y hasta los partidos de izquierda se hicieron belicistas. ¿Se acuerdan de aquel error terrible de las internacionales que iban a hacer la huelga? ¿No? Después se revisó todo eso. Pero las sociedades en sí no son belicistas. Este es un tema también para pensar. Y hay algo también para pensar, y es, históricamente, las épocas de mayor prosperidad de Europa y Rusia, fue cuando estuvieron integradas las economías, ¿no? Incluso hasta con las rivalidades de Guerra Fría. En Guerra Fría no hubo guerra de este tipo. Hoy lo que perdonen que tiro esto otro, pero cuando dicen, no, los intereses económicos detrás de la guerra, bueno, parece antieconómico apoyar esta guerra, salvo para los que venden armas, salvo para los belicistas, salvo para los neoconservadores del lado putinista o del lado euroatlantista, ¿no? Es decir, porque la guerra es destrucción, y hay gente que está proponiendo miles de millones de dólares para financiar eso, claro, obviamente que desde otras perspectivas rinde. Y acá ya engancho con otra pregunta que venía acá, y es, ¿cuánto hay de las justificaciones? Es muy larga la pregunta, pero yo la leí toda. De que como hay poblaciones, que seríamos en este caso rusas, pero en otros lugares, se puede justificar una actividad militar rusa. Yo creo que acá, justificar, hay que estudiar por qué son las justificaciones, nosotros no estamos para evaluarlas, ¿no? Pero pasaron ya 30 años de la caída de la Unión Soviética. Y el primer conflicto fuerte es ahora, porque creo que se han articulado varias tensiones, que no son porque esta es la justificación, si se quiere, étnico-lingüística, están nuestros pueblos ahí amenazados, no sé qué, ¿no? Pero durante otros tiempos se podía coexistir. ¿Qué llevó a esta escalada? Yo creo que ahí hay que volver otra vez a esto que se estudia de la Primera Guerra Mundial, y que se estudia también, por ejemplo, con la crisis de los misiles, con la Revolución Cubana, la debilidad diplomática, ¿no? de actores, que hay que estudiarlo, después sus intereses, ¿no? que en la cúpula militar rusa, en la cúpula geopolítica norteamericana, ¿no? Jugando con fuego a veces. Pasó en Yugoslavia, está bastante estudiado también, ¿no? Es decir, activando, porque no todos los rusoparlantes que del Donbass y eso querían hacer la guerra, lo que pasa es que después empieza uno, otro, hay videos que son horribles, cuando van los neonazis a una comisaría de campaña, ¿no? Y agarran a uno de los policías del Donbass y lo desnudan delante de todo. Esto fue 2015, ¿no? Y entonces les va a pasar todo esto a ustedes. Entonces, esas cosas que también pasó esto de activar esos, en nuestro caso son los nacionalismos en Europa. Pasó en Afganistán y en Pakistán con los talibanes, ¿se acuerdan? En la época de la caída de la Unión Soviética. O sea, cuando se activan esas lógicas,
Vos decías caja de Pandora, bueno, lo de la espiral de la violencia. Pero yo insisto, esto no se da por reacción espontánea. Hay quienes deciden, a veces irresponsablemente, a veces por algunos fines, ¿no? Y ahí volviendo al libro de Sport, que yo creo que está muy bueno, en cierto sentido, cómo se procesó, cómo se tramitó diplomáticamente el final de la URSS para que no hubiera conflictos en Europa, que está muy bien contado, no se hizo así para los Balcanes, ¿eh? No se hizo. A los Balcanes se activó también los nacionalismos, se le dio plata a unos grupos que eran en Croacia, fue terrible eso, ¿no? Matando a serbo-croatas, los propios croatas, diciéndole una cosa brutal, ¿no? Y después los nacionalismos serbios, bueno, ¿no? Entonces, yo creo que ahora está pasando algo parecido en aquella zona a lo que pasó en los 90, pero no es menor, yo lo cuento por las dudas, capaz que alguno ya lo vio, pero hay un documental, yo le llamo documental, con toda la conjunta, en Netflix, se llama Winter on Fire, no sé si lo vieron, del Euromaidán, ¿no? Que ganó el Oscar ese año, es una narrativa épica del Euromaidán, pero hay otro documental de un español que es un investigador muy serio, ¿no? que se llama Ucrania, el año del caos, y YouTube lo desmonetizó, porque es un documental que muestra otros testimonios. Entonces, también hay una construcción de esas cuestiones que nosotros, yo siento, de acá tenemos que tratar de mirar con una perspectiva crítica y de denunciar todo tipo de violaciones de las autonomías y la soberanía. Porque en definitiva lo que los países pequeños, a las comunidades les garantiza una convivencia en paz, y además lo que garantiza una humanidad mejor, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Porque él tiene levantada la mano, sí. Bueno, lo de Georgia parece que es más por el presidente georgiano, ¿no? Que era un poco Loki, ¿no? Pero... pero en este caso yo lo que diría, no hay una intervención rusa hasta ahora. O sea, el conflicto arrancó hace 8 años. Entonces, pero esos están en Moscú, no están en el Donbass. Claro, sí, pero no están en el Donbass. Justamente de que ese movimiento neonazi que se puede ver en Europa del Este también está presente en Rusia, con sus seguidores. En Rusia hay neonazis, claro, sí, pero no están en el Donbass, no, es otra cosa, claro. Por lo menos lo que hay medios. No, creo que los que combaten en Rusia más que nada son una corporación privado, ¿no? Pero que es una empresa militar que combatió en Siria también, todo otro tema, ¿no? Sí. Va Liber. No, un compañero acá, espere que. Bueno, acá planteé algo de comparar lo de los Sudetes con lo del Donbass, y también yo escuché comparaciones, por ejemplo, con lo de Guernica. Lo que pasa es que son etapas distintas, ¿no? Porque incluso, yo digo que siempre hay que ver esto, incluso cuando ves lo del fascismo, neofascismo, legítimo. Hay una historia del siglo XX que tampoco hay que negar, que es la Gran Guerra como gran destructora de la cultura política, de la convivencia. Lo de la guerra y las catástrofes no son un título para poner en línea de tiempo. Entonces, o sea, no es lo mismo la reivindicación de los Sudetes, del nazismo de Hitler. Yo no estoy de acuerdo en decir que estas cuestiones, por suerte, miren, la guerra ahora, por lo que yo tengo de datos, la guerra tiene una escalada grave de casi 50.000 bajas. La guerra del Donbass llegó a 14.000. ¿no? La guerra en Siria tiene más de 600.000. La guerra en Siria tiene 600.000. Entonces, claro, tenemos ahí que ver un poco, claro, cómo estamos. Esto no es por minimizarlo. Digo que, claro, comparativamente con los años 30 todavía estamos... Claro, si escala, y cada vez hay más de todo, Javelin ahí y los tanques, bueno, esto se puede ir igual a lo de Siria, ¿no? Pero yo creo que por eso la clave, esto es lo último que digo yo, y da para seguir mucho, creo que China en este juego no está metida todavía. La OTAN está hablando mal de China, salado, ahora lo dice la OTAN, yo no estoy jugando, dice, no, es nuestro enemigo a largo plazo, que es un problema, pero yo creo que el principal problema es si se agudizan los discursos esencialistas, que ya en el caso de Rusia son muy evidentes, pero lo terrible es que en Europa, Estados Unidos, que supuestamente son regímenes democráticos, si eso se agudiza y se mantiene, porque lo que decía el libro me parece muy importante, lo de los descontentos, en algún momento también en Europa pueden venir grupos que digan como lo mismo de la Transnistria o lo de, ¿no?
Porque también hay bolsones de población alemana, germana en Europa Central también, o los italianos con el norte no sé qué. Ahí no sabemos qué puede pasar. Entonces, por favor, sería importante que en el mundo pusieran un poco, en vez de mandar armas y hacer propaganda, y bueno, ¿cómo logramos una paz? Que algunos decían, claro, también está el negocio de la guerra, ¿no? Pero algunos decían, bueno, una federación, incluso creo que hasta geopolíticos conservadores norteamericanos han planteado esto. No de hacer de Ucrania una zona neutral y federal, o hacer dos Ucranias. Yo no sé si es la solución, pero bueno, ojalá pase eso, pero no sabemos qué va a pasar. Te doy a vos, Liber. No, cortito, para no perder una pregunta que la islamofobia también fue utilizada por Putin, ¿no? Chechenia, Claro. ¿no? O sea, Los atentados. los atentados, o sea, es parte de la fortificación del propio poder de Putin, porque Putin es una de las cosas como aparece como hombre fuerte justamente destrozando Chechenia, ¿no? Es decir, digo esto porque ese discurso ya estuvo en la Rusia como tal, ¿no? Y en esto que estábamos hablando recién, Gabriel, ¿no? Es decir, el separatismo regional es un problema que atraviesa toda Europa. En esto de las ultraderechas es un problema justamente que tienen las ultraderechas para unirse, porque Vox quiere una España unida y los belgas están a favor de Cataluña, o sea, a la interna de las ultraderechas tienen problemas sobre los separatismos, porque hay algunos que apoyan a Cataluña y otros no, y lo mismo va a pasar o puede pasar con esta situación en concreto. Y después, China y su papel. China está apostando a tranquilizar las aguas, ¿no? Es decir, China viene en crecimiento, no le sirve. Sí, claro. Aparte de las relaciones China-Rusias, claro, las relaciones China-Rusias han sido siempre relaciones peligrosas, comparten una enorme cantidad de fronteras. ¿No? Sí, claro, o sea, el proceso va creciendo económicamente, poblacionalmente, necesita los recursos energéticos, es la mayor consumidora de hierro en el mundo. O sea, hay un conjunto de elementos ahí presentes que a China esta guerra claramente no le conviene, y por eso su papel, ¿no? Yo creo que ahí es lo que decía Gabriel. ¿Cuál es el papel de China? Bueno, el papel de China es tratar de buscar esas mediaciones para que esto no avance, porque está su frontera en juego. Bueno, tarea para seguir, estamos sobre las 8 menos 10, ¿no? La verdad que, bueno, capaz que hacemos otra, entonces le agradecemos a Martín, la verdad que un gusto y te leemos siempre. Gracias a ustedes, a Martina, a Liber, a Gabriel, a todos ustedes que han sostenido esta acá presencialmente, a todos los que están conectados, cuando vean la grabando. Pará, Mari, que estás hablando y no salís. Dale, bueno, pero acá dice 62. Bueno, ¿sí? Y los esperamos a todos los que se hayan inscrito para las jornadas sobre historia antigua. Mañana a las 9 de la mañana estamos acá. Del siglo XXI al siglo I. Bueno, Chao, gracias.